Hola, hoy vamos a explorar un terreno médico realmente interesante y, bueno, crucial. Las formas menos comunes de embarazo ectópico. Mm, Cuando pensamos en ectópico, casi siempre nos viene a la mente la trompa de falopio, ¿no? claro, es lo más habitual. Pero, ¿qué sucede si la implantación ocurre en lugares, digamos, inesperados? Como el abdomen, un ovario, el cuello uterino o incluso en la cicatriz de una cesárea previa. Exacto. Vamos a analizar estas situaciones basándonos en material especializado sobre el tema. La idea es entender bien qué son, cómo se detectan y los retos que implican. Precisamente. Aunque no sean tan frecuentes como el embarazo en la trompa, estas variantes presentan desafíos diagnósticos importantes y, bueno, riesgos serios para la salud. Ajá, Son la definición literal de una implantación fuera de lugar, como sugiere la etimología de ectópico. Comprenderlas es fundamental. empecemos por el que suena más impactante, el embarazo abdominal. ¿Qué significa exactamente que un embarazo se desarrolle en el abdomen? Bueno, se define como la implantación del embarazo dentro de la cavidad peritoneal, o sea, fuera del útero, las trompas y los ovarios. Fuera de todo lo normal, digamos. Exacto. Lo más habitual es que sea secundario. Ocurre después de una ruptura o un aborto en la trompa y el embrión pues se reimplanta en el abdomen. Ah, o sea que cae ahí y sigue. Algo así. Menos común es que la implantación sea primaria, directamente sobre el peritoneo. Y la placenta, bueno, puede adherirse a distintos órganos abdominales. El útero por fuera, los ovarios, el intestino, el ligamento ancho. Claro, se pega donde puede. ¿Y qué tan común es este escenario? Suena bastante raro. ¿Lo es? ¿Lo es? Las cifras varían, ¿eh? Pero datos históricos de Estados Unidos hablaban de un caso por cada 10.000 nacidos vivos. Poquísimo. Sí. Estudios más recientes con criterios más estrictos lo sitúan como aún más infrecuente. Sin embargo, hay indicios, como sugieren algunas investigaciones, de que podría volverse algo más habitual. Ah, sí. ¿Por qué? Con el aumento de las cesáreas, estas pueden dejar cicatrices uterinas que, bueno, son susceptibles a roturas y podrían facilitar este tipo de implantación secundaria. Ah, entiendo. Imagino que dar con el diagnóstico debe ser un desafío. ¿Mencionaste síntomas vagos? ¿Eso significa que a menudo se descubre tarde? ¿O hay alguna señal más específica que levante sospechas? Exacto. Los síntomas suelen ser poco específicos. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, a veces sangrado, o una percepción extraña de los movimientos fetales. Nada claro, entonces. Nada claro. Incluso pueden no haber síntomas evidentes. Una pista analítica que puede orientar es un nivel elevado de alfa-fetoproteína sérica materna. Una proteína específica. Sí, cuyos niveles pueden alterarse. Y contrario a lo que podría pensarse, eso de palpar fácilmente las partes fetales no es un signo fiable, ¿eh? Ah, mira tú. A veces el cuello uterino está desplazado. Definitivamente se necesita un alto índice de sospecha por parte del equipo médico. Mucha intuición clínica. Entiendo, claro. ¿Y qué rol juegan las pruebas de imagen aquí? La tecnología debe ayudar. Son cruciales, sí, aunque no infalibles. La ecografía es el primer paso, siempre. Pero las fuentes indican que puede pasar por alto el diagnóstico hasta en la mitad de los casos. La mitad. Es muchísimo. Sí, es un porcentaje alto. Hay signos sugestivos, como no ver la pared del útero entre el feto y la vejiga, o encontrar muy poco líquido amniótico, lo que llamamos oligohidramnios. Ok, Pero esto último, el poco líquido, puede deberse a otras causas también. O sea, no es específico. claro. ¿Y si la ecografía no es concluyente? Entonces entra en juego la resonancia magnética, la IRM. Se usa frecuentemente para confirmar la sospecha. Y, sobre todo, esto es muy importante, para mapear dónde está exactamente insertada la placenta antes de plantear una cirugía. Para saber dónde no tocar. Exactamente. Pero, ojo, incluso la IRM puede fallar o dar diagnósticos erróneos. A veces se confunde con una placenta previa dentro del útero, o al revés. Complicado. Sí, algunas fuentes consideran la tomografía computarizada, la TC, superior a la IRM para ver bien la placenta. Pero, bueno, existe la preocupación por la radiación que recibe el feto. Claro, la radiación siempre es un tema delicado en el embarazo. Sin duda. Evaluar bien esa implantación placentaria es vital antes de cualquier intervención. Es el punto crítico.
El manejo de la placenta. Parece ser el nudo gordiano del tratamiento, ¿no? 4 semanas, se ha intentado un manejo expectante en hospital, pero esto conlleva un riesgo altísimo de hemorragia súbita. Que puede ser fatal. Exacto, potencialmente mortal. La cirugía es de alto riesgo y exige una planificación exhaustiva. A veces se recurre a la embolización angiográfica antes de operar para reducir el flujo sanguíneo. Taponar las arterias, digamos. Algo así. Se colocan catéteres especiales, se prepara el intestino, se asegura disponibilidad de sangre. Se necesita un equipo quirúrgico con varias especialidades trabajando juntos. Un operativo grande. Sí, pero sí, como decías, el gran desafío es la placenta. Intentar extraerla puede provocar hemorragias masivas porque, a diferencia de un parto normal, no hay contracciones uterinas que ayuden a controlar el sangrado en el sitio de inserción. Claro, el útero no se contrae para cerrar los vasos. Exacto. Si se ve que la placenta se puede sacar con seguridad, por ejemplo, porque ya está sangrando o sus vasos principales son accesibles para ligarlos, bueno, se hace. Si no, la opción es dejarla en su sitio, in situ. Dejar la placenta ahí. Eso suena a una decisión realmente complicada, con riesgos a largo plazo, me imagino. Lo es. Es una apuesta peligrosa, la verdad. Dejarla reduce el riesgo de hemorragia masiva inmediata, sí, pero abre la puerta a complicaciones serias más adelante. ¿Cómo cuáles? Infecciones, formación de abscesos, adherencias que pueden obstruir el intestino, problemas con la cicatrización de la herida, varias cosas. ¿Y qué pasa con esa placenta? ¿Se queda ahí para siempre? No, se supone que involuciona. Se sigue con ecografías y midiendo los niveles de HCG, la hormona del embarazo. Pero puede tardar años, ¿eh? Años en reabsorberse por completo. Años. Sí, y el uso de metotrexato, un medicamento que a veces se usa en otros ectópicos para intentar acelerar esta reabsorción, es controvertido. ¿Por qué? Podría aumentar el riesgo de que el tejido se necrose, se muera y se infecte. La experiencia citada en las fuentes como la del Hospital Parkland muestra que los casos donde se dejó la placenta tuvieron complicaciones graves por sangrado o infección después. Qué difícil decisión. ¿Y cuáles son las consecuencias para la madre y para el feto en estos casos? Para la madre, la mortalidad afortunadamente ha bajado mucho con la planificación quirúrgica actual, de un histórico 20% a menos del 5%. Es un gran avance. Sí, muchísimo. Para el feto, la supervivencia depende mucho de la edad gestacional. Después de las 30 semanas, supera el 60%. Pero hay un riesgo considerable, en torno al 20% de malformaciones. ¿Malformaciones? Sí, como problemas en el desarrollo de extremidades o del sistema nervioso central. Y también deformaciones, como asimetría facial, problemas articulares, por crecer en ese ambiente anómalo, fuera del útero. Claro, no es el lugar adecuado. Pasando a otro sitio inusual. El ovario. ¿Es posible un embarazo implantado directamente ahí? Sí, es otra localización rara. Los factores de riesgo se parecen a los del embarazo tubárico, el más común, pero se ha observado una asociación particular con el uso de dispositivos intrauterinos, los DIU. Ah, con los DIU. Sí, varias investigaciones citadas en el material fuente apuntan a esta conexión. Parece que el DIU previene bien el embarazo intrauterino, pero no tanto los ectópicos, y quizá favorece esta localización ovárica. Interesante. ¿Y cómo suele presentarse y manejarse? Bueno, aunque el ovario tiene más capacidad de distenderse que la trompa, la rotura temprana es frecuente. ¿También se rompe? Sí, y puede causar hemorragias importantes, ¿eh? Hasta en 1/3 de los casos. ¡Wow! Los síntomas se confunden fácilmente con los de un embarazo tubárico normal o con la rotura de un quiste de cuerpo lúteo, que es algo más común. O sea, difícil de distinguir. Exacto. De hecho, a menudo el diagnóstico definitivo se hace durante la cirugía pensando que se trataba de un quiste ovárico hemorrágico. La ecografía transvaginal ha mejorado mucho la capacidad de sospecharlo antes de que se rompa, eso sí. ¿Y el tratamiento? El tratamiento clásico es la cirugía. Si la lesión es pequeña, se puede intentar una resección en cuña o quitar solo el quiste, lo que llamamos quistectomía, para conservar la mayor parte del ovario posible. Preservar la función ovárica. Exacto. Si es más grande, bueno, puede ser necesaria la oforectomía, quitar el ovario completo. La laparoscopía es la vía de abordaje más común hoy en día, menos invasiva. ¿Y tratamiento médico? También es opción. Sí, es un dato interesante. En casos seleccionados, donde el embarazo ovárico está intacto, o sea, no roto, el tratamiento médico con metotrexato también ha demostrado ser eficaz. Bien. Y ahora al cuello uterino, o cervix. Parece un lugar muy poco preparado para que anide un embrión, ¿no? Totalmente. Es bastante infrecuente, la verdad.
Las estimaciones históricas van de 1 en 2.500 a 1 en 18.000 embarazos. Muy raro. ¿Sí? Y parece haber aumentado, posiblemente en relación con el uso de técnicas de reproducción asistida, las TRA. Ah, la fertilización in vitro y eso. Podría ser un factor. Y otro factor de riesgo muy importante es haber tenido una dilatación y legrado previa, lo que conocemos como DIC. Un estudio encontró este antecedente en el 60% de las mujeres con embarazo cervical. El 60%. Es muchísimo. ¿Y cómo ocurre? Lo que pasa es que el tejido embrionario, el trofoblasto, erosiona el revestimiento interno del cérvix y se implanta en su pared, que es más bien fibrosa. Cuanto más arriba se implante dentro del canal cervical, más espacio tiene para crecer y, por tanto, mayor es el riesgo de sangrado. Entiendo. ¿Cuáles son los síntomas típicos y cómo se llega al diagnóstico? El síntoma más característico, presente en el 90% de los casos, según las series, es el sangrado vaginal indoloro. Indoloro. Se hizo llama la atención. Y ojo, porque este sangrado puede llegar a ser masivo en 1/3 de las pacientes. Muy peligroso. Uf, sí. El dolor abdominal es menos común, reportado en un 25%. Al explorar, se puede encontrar un cérvix agrandado, blando, a veces con el orificio externo algo abierto. Se describe clásicamente como cérvix en forma de barril. Una imagen descriptiva. Sí. Y el cuerpo del útero, normalmente algo agrandado también, se palpa por encima de esta masa cervical. La ecografía transvaginal es la herramienta diagnóstica clave, aquí también. ¿Qué se busca en la ecografía? Los hallazgos que nos ponen sobre aviso son ver el útero vacío, encontrar el saco gestacional dentro del canal cervical, lo que a veces da al útero una forma como de reloj de arena, ¿sabes? Ajá. Y poder identificar una porción del canal endocervical entre el saco y la cavidad uterina. La resonancia magnética y la ecografía 3D también pueden ayudar a confirmar el diagnóstico si hay dudas. Entonces, controlar esa hemorragia potencialmente grave es la prioridad absoluta en el tratamiento, ¿no? Correcto, esa es la clave. Históricamente, el riesgo de sangrado incontrolable al intentar extraer el embarazo era tan alto que la histerectomía, extirpar el útero, era un desenlace frecuente. Qué drástico. Sí. Afortunadamente, hoy disponemos de varias técnicas conservadoras que buscan preservar el útero y por ende la fertilidad. ¿Cómo cuáles? Bueno, una opción es el cerclaje. Consiste en colocar una sutura gruesa alrededor del cuello uterino, parecido a lo que se hace para prevenir partos prematuros, pero aquí el objetivo es comprimir las arterias que bajan por el cérvix y controlar así el sangrado. ¿Una especie de torniquete interno? Algo así, para disminuir el flujo. Otra técnica combina el legrado con taponamiento. Se dan unos puntos hemostáticos en el cérvix, se realiza un legrado suave por succión para evacuar el embarazo y luego se introduce una sonda de Foley. Una sonda como la urinaria. Similar pero con un balón más grande. Se infla el balón dentro del canal cervical para que haga presión y tapone el sangrado. A veces se complementa con gasas en la vagina para más presión. ¿Ingenioso? Sí, busca hacer hemostasia mecánica. También está la embolización arterial que mencionamos para el abdominal. ¿Bloquear las arterias? Exacto. Mediante un cateterismo se bloquean selectivamente las arterias uterinas para reducir el flujo de sangre. Esto puede hacerse antes de una cirugía para que sea menos sangrante o para controlar una hemorragia que persista después de un tratamiento médico. Tiene lógica. Incluso se han descrito abordajes por laparoscopía para ligar las arterias uterinas y luego resecar el embarazo por histeroscopía, o sea, viendo por dentro del útero con una cámara. Y me imagino también está la opción médica. Por supuesto, el tratamiento médico con metotrexato. Suele ser la primera opción en pacientes que están estables hemodinámicamente. ¿Cómo se administra? Se puede dar de forma sistémica, o sea, intramuscular, o inyectarse directamente en el saco gestacional guiado por ecografía. Directo al problema. Exacto. Si el embarazo tiene ya más de 6 semanas o se detecta latido cardíaco fetal, a menudo se combina primero con una inyección de cloruro de potasio, KCl, para detener el latido, antes de dar el metotrexato. ¿Y funciona bien? Los estudios muestran buenas tasas de éxito con este enfoque, sí, pero hay que saber que la resolución completa, o sea, que desaparezca en la ecografía y se normalicen los niveles de HCG, puede llevar tiempo, semanas o incluso meses en algunos casos reportados. Paciencia entonces. Mucha paciencia y seguimiento cercano. Finalmente, hablemos de una condición que parece estar más en el radar recientemente.
el embarazo implantado directamente en la cicatriz de una cesárea anterior. Así es. Se describió por primera vez en los años 70, pero parece que lo vemos más ahora. ¿Por qué? Bueno, este tipo de embarazo tiene un comportamiento parecido a lo que se conoce como espectro de la placenta ácrita. El tejido embrionario invade el músculo uterino, el miometrio, justo en el sitio de la cicatriz previa. Se mete donde no debe. Exacto. Y eso implica un riesgo muy alto de hemorragia uterina grave y de rotura del útero. Es una situación peligrosa. Y es cierto que está aumentando su frecuencia. Sí, todo apunta a que su incidencia está creciendo en paralelo al aumento de las tasas de cesárea a nivel mundial. Es lógico, ¿no? Más cicatrices, más posibilidad. Tiene sentido. ¿Hay cifras? Las estimaciones hablan de un caso por cada 2.000 embarazos en general, pero podría llegar a representar hasta un 6% de todos los embarazos ectópicos en mujeres que han tenido al menos una cesárea. Es un porcentaje considerable dentro de los ectópicos. Sí. Incluso se han descrito casos de recurrencia, o sea que vuelva a pasar en la misma mujer. Lo que no está del todo claro es si el riesgo aumenta con cada cesárea adicional o si influye el tipo de técnica usada para cerrar el útero en la cesárea anterior. Aún se investiga. Entiendo. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? ¿Da síntomas claros? La presentación es muy variable. Puede diagnosticarse muy temprano, a las 5 o 6 semanas, o más tarde, incluso en el segundo trimestre. Los síntomas más habituales son el dolor pélvico y el sangrado vaginal. Lo típico, digamos. Sí, pero lo llamativo, y que recalcan las revisiones de la literatura, es que hasta un 40% de las mujeres pueden no tener ningún síntoma. ¿Casi la mitad sin síntomas? Exacto. Y el diagnóstico se hace por casualidad en una ecografía de rutina del primer trimestre. Por eso la importancia de esas ecos tempranas. Claro. Y si se produce una rotura temprana, podría evolucionar a un embarazo abdominal secundario, como los que comentábamos al principio. Se conecta todo. Increíble. ¿Y cómo se aborda el diagnóstico y el tratamiento en estos casos? Aquí es fundamental tener un alto índice de sospecha en cualquier mujer con antecedente de cesárea, ya sea que consulte por síntomas tempranos, como dolor o sangrado, o durante una ecografía rutinaria. Siempre pensar en esa posibilidad. Siempre. La ecografía transvaginal es la herramienta diagnóstica principal. Se busca específicamente si el saco gestacional está implantado en la pared anterior del útero, a nivel del istmo, la parte baja, justo en la zona de la cicatriz. Justo ahí. Sí, mientras que la cavidad uterina principal y el canal cervical están vacíos. Es una imagen muy característica que los especialistas buscan activamente. ¿Y el tratamiento? Me imagino que también es complejo. Sí, es complejo y debe ser muy individualizado. Depende de muchos factores: la edad gestacional, si la paciente está estable o no, su deseo de futuros embarazos, los recursos que tengamos disponibles. No hay una única receta mágica. Claro, cada caso es un mundo. Exacto. Las opciones incluyen tratamiento médico con metotrexato, sistémico o inyectado localmente, evacuación mediante legrado, pero hecho con extrema precaución por el alto riesgo de perforar el útero o causar una hemorragia masiva. Mucho cuidado ahí. Muchísimo. También está la resección del tejido gestacional mediante histeroscopia o la resección quirúrgica de toda la zona de la cicatriz, ya sea por cirugía abierta o laparoscopia, intentando conservar el útero si es posible y deseado. Opciones para preservar el útero. Sí, se intenta. A veces se combinan varias técnicas. Y bueno, en casos graves, si fallan otros métodos o si la paciente ya no desea más hijos, la histerectomía sigue siendo una opción necesaria para salvar la vida. Entendido, hemos hecho un recorrido entonces por estas variantes tan particulares y complejas del embarazo ectópico: abdominal, ovárico, cervical y en cicatriz de cesárea. Cada uno con sus propios desafíos, muy distintos del más común, el tubárico. La idea clave que nos llevamos, creo, es la necesidad de mantener siempre una alta sospecha clínica ante ciertas presentaciones. Un diagnóstico temprano y preciso es fundamental, y en esto las técnicas de imagen son esenciales, como vimos. Sí. Y el manejo debe ser totalmente adaptado a cada caso individual. Aunque sean situaciones raras, pueden ser extremadamente graves. Los avances en diagnóstico y tratamiento permiten hoy día obtener mejores resultados, y en muchos casos incluso preservar la posibilidad de futuros embarazos. Lo cual es importantísimo. Fundamental. Pero la vigilancia estrecha y la preparación para manejar complicaciones siguen siendo cruciales. No hay que bajar la guardia. Y nos deja pensando, con el continuo avance de las tecnologías reproductivas y los cambios en las prácticas obstétricas, como estas tasas crecientes de cesárea que mencionabas,
¿Cómo seguirán cambiando los patrones de estos embarazos ectópicos atípicos? Es una excelente pregunta. ¿Qué investigaciones futuras podrían ayudarnos a afinar aún más el diagnóstico precoz y a optimizar las estrategias de tratamiento para estas situaciones tan delicadas y de alto riesgo? Queda mucho por aprender, ¿no? Sin duda, es un campo en constante evolución.